Vamos a compartir hoy el tema, ¿por qué es importante el discipulado? Amén. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al discipulado y cuál es su importancia? ¿Qué importancia encontramos en la Escritura sobre el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Enseñándole una doctrina. Amén. Entonces, discípulo, matetes en griego, era un aprendiz de un maestro. Ya puede ser artesano o puede ser un maestro en la palabra de Dios. El discípulo es un aprendiz. Y tenemos el texto que acabamos de leer en Mateo 28, el 19, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, en todas las tribus, ¿sí? En todos los grupos humanos que encuentren en el mundo, bautizándolos en el nombre o en autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire que no dice en los nombres, dice en el nombre, o sea, en la autoridad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 está la clave del discipulado. Enseñándoles, ¿qué dice? Ajá. Por eso que algunos lo tenemos tan guardadito que hasta nos olvidamos, ¿verdad? Que guarden significa que practiquen, que vivan, amén, en su día a día. Mateo 28, el 20 dice: enseñándoles que guarden, no algunitas, todas las cosas que os he mandado. Cuando usted recibe un mandado, ¿cómo se llama eso? Mandamiento. Cuando dice las cosas que he mandado, está hablando de sus mandamientos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, aquí está la base del discipulado en la iglesia. Pero, ¿qué dice toda la Escritura en cuanto al discipulado? Estaba estudiando sobre todo en el Antiguo Testamento la importancia que tenía enseñar al pueblo la palabra de Dios. Les voy a mencionar algunos textos, no los vamos a leer. Por ejemplo, en Génesis 18, el versículo 19, dice que Abraham mandará a sus hijos y a sus generaciones a guardar el camino del Señor. Es decir, él iba a instruir a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones a caminar en la palabra de Dios. Eso significa que él les iba a enseñar cuáles eran los mandatos de Dios, cuáles eran sus ordenanzas para que ellos caminen en esos mandatos. Amén. ¿Estamos aquí? Algo más que hace el Señor, en varios textos vemos que el Señor les manda a hacer ciertas prácticas, ¿no? Ciertas doctrinas, pero de manera práctica, para que ellos de esa manera adoren a Dios, reconozcan a Dios, no se olviden de Dios. Y la primera está en Génesis 17:10, donde el Señor le dice que Abraham y toda su descendencia tendrían como pacto perpetuo circuncidarse. Amén. Toda la descendencia de Abraham tendría que ser circuncidada. Decíamos la otra vez, para nosotros la iglesia, el bautismo es nuestra circuncisión. Amén. Así que por medio del bautismo es una doctrina y es una práctica de la iglesia para no olvidarnos que somos el pueblo de Dios. Así como para los hebreos o judíos, la circuncisión certificaba que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, los descendientes de Abraham. Así también para nosotros el bautismo nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Otra práctica que les mandó el Señor también era en Éxodo 12:14, celebrar la Pascua. Dice, y esto será en memorial para todas las generaciones. Es decir, el pueblo de Israel todos los años tendría que celebrar la Pascua, el inmolar, el sacrificar y comer al Cordero Pascual como un recordatorio, como un memorial de cómo el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto.
Nosotros hacemos lo mismo. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, dice Gálatas capítulo 3. Amén. Y por eso cuando celebramos la cena del Señor, como dijo Jesús, haced esto en memoria de mí. Es decir, la práctica de la cena del Señor, que para los judíos sería la Pascua, es para nosotros igual que la circuncisión, ¿verdad? Memorial de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces miren, el discipulado es enseñar esas doctrinas, enseñar esas prácticas que tienen ese propósito, que tienen ese fin, esa finalidad, ese objetivo, de que usted no olvide algo importante de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra práctica que les da el Señor a Israel, Éxodo 31, en 13, es guardar el Shabbat. Dice que el Shabbat será señal de que ustedes son mi pueblo y que yo soy su Dios. ¿Estamos aquí? Para los israelitas, hebreos o judíos, la doctrina de guardar el Shabbat o la práctica del Shabbat era para que el mundo, el exterior, la gente, vea que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios era el Dios de Israel. Por eso para nosotros como iglesia, dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El congregarnos es lo que le muestra al mundo que somos el pueblo de Dios. ¿Qué le dice al mundo que somos discípulos de Jesús? El Señor dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que tuviereis amor los unos por los otros. Pero para que tengamos amor los unos por los otros necesitamos estar unidos o de vez en cuando reunirnos. Amén. Si no, usted puede decir, yo amo mucho a mi tía que está en España. ¿Cómo sé si nunca la ve, si nunca le llevo un vaso de agua, verdad? No hay una forma práctica de ver ese amor. Pero en el compañerismo, en la koinonía, en la comunión de los santos, ese amor de los unos por los otros va a ser visible. Y por eso dicen, esto conocerán que son mis discípulos. Entonces, el Shabbat era señal para el mundo de que Israel era el pueblo de Dios y que Dios era el Dios de Israel. Así como para nosotros el congregarnos, el guardar el día del Señor, le dice al mundo que somos el pueblo de Dios. Mire cómo va de la mano el Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También vemos que el Señor le dice en Deuteronomio 14:23 que los israelitas o hebreos o judíos tenían que dar el diezmo de todas las cosas con un propósito, para que aprendan a temer al Señor. Amén. Para que aprendan a temer a Jehová. ¿Qué quiere decir temer a Jehová? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Hebreos 1:7, ¿verdad? El principio de sabiduría es el temor al Señor. Y temor tiene que ver con honrar, respetar, amén, amar, servir. Eso tiene que ver con temor, no con miedo. Así también nosotros como iglesia, cuando damos nuestras ofrendas, cuando traemos sobre todo nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, estamos mostrando que le honramos, que le adoramos, que le amamos, que le respetamos, que le damos un lugar de honor. Amén. Eso dicen nuestras ofrendas. Y aún también cuando damos de comer al hambriento, damos de beber al sediento, damos de vestir al desnudo, visitamos al que está enfermo o en la cárcel, estamos mostrando esa práctica del amor, no solamente con palabras o de lengua, sino con hechos y en verdad. Entonces, miren cómo esas doctrinas o esas prácticas que el Señor le dio al pueblo de Israel, hoy en la iglesia también las tenemos y son parte de ser un discípulo de Jesús, son parte de nuestro discipulado, practicar estos mandatos, practicar estas enseñanzas. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Qué importante es entonces, hermanos, el discipulado, el enseñar lo que Dios nos ha dejado para que practiquemos, para que de esa manera le adoremos y para que nos amemos unos a otros. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es interesante la orden que da el Señor. Dice,
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene el discipulado, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué dijo Jesús? Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Estarán sobre tu corazón. ¿Qué más dice? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Y qué más dice? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Usted vaya a ver las paredes de mi casa como están escritas por mis hijos, ¿verdad? Puros dibujitos, pero en vez de que hayan pósters de algún candidato, de cualquier otra cosa en su casa, debe estar versículos de la palabra de Dios. Pero mire, dice que usted en todo tiempo debe enseñar a sus hijos la palabra de Dios. En todo tiempo, en todo lugar, al levantarse, al acostarse, cuando está en casa, cuando sale de la casa, debe tener como una señal en su mano y en su frente, dice, y en sus puertas. Es decir, debe influenciar en sus hijos, debe invadir los ojos de sus hijos con la palabra de Dios. Que ellos estén llenos de la palabra de Dios. ¿De qué se llenan nuestros hijos los ojos? Videos, ¿sí? Chistes, cosas que no sirven para nada. ¿Sí? Juegos, deportes, pero no de la palabra de Dios. Incluso los adultos, a veces pasamos horas de horas viendo cosas que no edifican, en vez de leer la palabra de Dios, en vez de escuchar y aprender la palabra de Dios. Amén. Entonces miren qué importancia le da el Señor al discipulado aquí en Deuteronomio, para que ellos le enseñen a sus hijos, a sus generaciones. El pueblo de Israel fracasó en este discipulado. Y usted puede ver ese fracaso en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y versículo 10. Ellos fracasaron en esto de discipular a sus hijos y se dedicaron más a conquistar, se dedicaron más a enriquecerse, se dedicaron más a la rapiña, se dedicaron más al materialismo en la conquista de la tierra prometida y olvidaron lo más importante, el discipulado. ¿Qué dice Jueces 2:10? A ver. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, todos los que salieron del desierto de los 40 años y llegaron a la tierra prometida. ¿Y qué pasó cuando ya estaban en la tierra prometida en Canaán? Se levantó después de ellos otra generación, ¿qué más dice? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No conocían la palabra de Dios, y al no conocer la palabra de Dios tampoco conocían a Dios, habían tenido un encuentro personal con Dios, incluso habían olvidado la obra que él había hecho por Israel. Amén. Por ejemplo, yo soy la generación del 95 y siempre decimos, la guerra del Cenepa. Pero ya mis hijos son una generación que si no leen historia nunca sabrán que eso pasó. Así pasó con Israel. Nunca ellos transmitieron el mensaje de la palabra de Dios a sus hijos y se levantó una generación. Mire lo que dice el versículo 11: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Amén. Las generaciones actuales creen más en la política, son más leales a un líder político, son más leales a un deporte, son más leales a una religión que a Jesucristo. Sirven más al mundo y no quieren saber nada de Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel porque no enseñaron la palabra de Dios. Dice el 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot,
y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Qué tremendo, hermano. Si usted no le enseña a sus hijos lo que es el mundo, si usted no le cuenta a sus hijos de dónde los sacó el Señor y cómo Jesucristo salva, sana, restaura, libera, si usted no le cuenta a sus hijos que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, que la paga del pecado es muerte, si usted no le enseña eso a sus hijos, un día ellos van a ir detrás del mundo, detrás de Baal, detrás de Astarot, y van a ir a pensar que eso es lo mejor, porque no conocen el camino recto del Señor. Miren qué importante es entonces el discipulado. Amén. Y estas que te mando, dice, estas palabras que te mando, le enseñarás a tus hijos al acostarte, a levantarte. Ellos se olvidaron de hacer eso. Estaban más preocupados por conquistar la tierra prometida, por adueñarse de ejidos, de haciendas, de viñedos, y se olvidaron la formación espiritual de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a Primera de Samuel. Vamos a ver aquí al primer discipulador de Israel. Primera de Samuel, en el capítulo 7, dice el versículo 16, desde el 15: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Miren, el profeta Samuel, lo positivo del profeta Samuel es que él daba vuelta a toda la nación enseñando la palabra de Dios. Amén. Él recorría la nación enseñando al pueblo la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y luego volvía a su lugar de residencia. Pero hay un problema, que él descuidó a sus hijos. Miren el capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué es lo que más amaban los hijos de Samuel? El dinero. Por eso dice, no pongas a un neófito, no sea que caiga en la condenación del diablo, se envanezca. Samuel descuidó la instrucción espiritual a sus hijos, porque se dedicó más al pueblo. Miren, ¿cuántos papás, por dedicarse más a trabajar para que a sus hijos no les falte nada, descuidan la formación de sus hijos y tienen hijos ingratos que lo que hacen es quitarle todo y abandonarlos en su vejez? Lo que más necesitan sus hijos a veces no es dinero, es una formación espiritual, moral, de valores, que usted esté presente con ellos. Así que no piense que vivir solo trabajando para que no les falte nada, igual les falta a usted. Y no le debe faltar ni el papá ni la mamá a los hijos. ¿Estamos aquí, hermanos? No les falta dinero, pero les falta a usted. Entonces, tampoco es así que me dedico tanto a Dios que me olvido de mis hijos. Mire lo que le pasó a Samuel. Amén. Lo mismo pasó con Elí, solo que diferente. El problema de Elí no era que él andaba viajando, él pasaba metido con sus hijos, solamente que él era permisivo y nunca los corrigió. En cambio, el problema de Samuel es que no tenía tiempo para sus hijos. Miren, las dos cosas son negativas. Usted puede estar metido con sus hijos, pero si es permisivo, si no los corrige, igual los va a destruir. Por otro lado, si usted pasa solo ausente, no va a ser parte de la formación, de la corrección de sus hijos, pero sobre todo del discipulado a sus hijos. Ellos son los primeros a quien usted tiene que discipular. Amén. Yo todas las noches, bueno, casi todas las noches discipulo a mi hija, contándole una historia bíblica para que se duerma. Pero debo estar en la formación espiritual de mis hijos. Tengo que enseñarles la palabra de Dios. Amén.
Vamos a Segunda de Reyes para avanzar. No quiero cansarlos. Segunda de Reyes, en el capítulo 17. Estamos viendo la importancia del discipulado, de la enseñanza de la palabra de Dios. Segunda de Reyes 17, desde el 26 dice: dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios, del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Ellos creían en dioses territoriales, creían que había un Dios para cada país, para cada nación. Y la gente todos los hebreos, israelitas, fueron llevados cautivos a Asiria, el reino del norte, y el rey de Asiria trajo gente de todos los lugares para que poblaran Samaria. Y ellos dicen, como la gente que fue llevada ahí no conoce a Dios ni su ley, por eso los leones se los están comiendo. Miren el 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Ellos pensaban en Dios territorial. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Por eso es que en época de Jesús los judíos odiaban a los samaritanos. Eran mestizos de todas las naciones y eran paganos y adoraban a todos sus dioses. Y si usted lee todo el contexto, vemos que ellos dicen que ni temían a Jehová y más bien seguían adorando a sus propios dioses, ¿sí? Pero miren, cuando llega el sacerdote y les enseña la ley de Dios, y al principio ellos empiezan a temer a Dios, esa plaga de los leones se acabó. Pero más adelante ellos vuelven a servir a sus dioses paganos. Pero miren entonces qué importante es, hermanos. La Biblia dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es importante que para que esos leones no devoren a sus hijos, usted les instruya en la ley de Dios, usted les instruya en la palabra de Dios. Amén. Si ellos no conocen la palabra de Dios, Satanás, como león rugiente, los va a devorar, los va a despedazar, les va a hacer daño. Miren cuántos jóvenes hoy en día están metidos en la violencia, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, en la homosexualidad, devorados por los leones del pecado y la maldad de la impiedad, porque no conocen la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a continuar en Segunda de Crónicas, después de Reyes. Ahí está Crónicas. El capítulo 17 habla la historia del rey Josafat. Miren lo que hace Josafat cuando llega al reino. Dice en el versículo 4 que él buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Y el 7 dice: al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjaín, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué cosa dice? Amén, para discipular, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos hay un poco de nombres. Y dice el 9: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Miren lo que hace este rey. Les da la ley de Dios, y que con la ley en la mano vayan y disipulen, instruyan al pueblo en la palabra de Dios, porque ellos se habían comprometido en buscar al Señor de corazón. Y enseñaron a Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y cayó el pavor de Jehová sobre los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Miren, Dios trajo paz al reinado de Josafat, porque Él le dio prioridad a volverse a Dios de todo corazón y a enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Qué importante eso, hermanos. Ahí mismo en 2 de Crónicas 19, el versículo 4 dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, y así como Samuel, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Bérseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cuál era el énfasis del rey Josafat? Salir a que toda la nación, a que todo el pueblo busque a Dios, conozca la palabra de Dios. Y por eso fue uno de los reyes más piadosos en la historia del pueblo de Israel. ¿Vamos aquí, hermanos? Otro rey piadoso es Ezequías, 2 de Crónicas 30. Él también se volvió a Dios de todo corazón. Dice el versículo 26: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Ellos celebran la Pascua al Señor, que no lo habían hecho desde los días del rey Salomón. Imagínense cuántos años y cuántos reyes habían pasado y se habían olvidado, habían descuidado al Señor. Esa Pascua que celebra Ezequías trajo un gran avivamiento. Miren el capítulo 31, el versículo 1, el avivamiento que trajo esa Pascua, esa celebración, esa fiesta. Dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá. ¿Y qué hicieron? Y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Miren el avivamiento que trajo el celebrar la Pascua, que desde los días de Salomón no se había hecho así, en la época de Ezequías. Fue tanto el impacto que ellos salieron a romper esos ídolos, esos muñecos, a deshacerse de toda esa paganería y maldad que estaban ahí practicando. Eso me recuerda en el libro de Hechos, donde en una ciudad dice que quemaron gran cantidad de libros de brujería, de hechicería, cuando se convirtieron a Jesucristo. Así también en la época de Ezequías, el pueblo de Israel fueron a destruir todos esos dioses paganos, todos esos altares para esos dioses, y se volvieron a Dios de todo corazón. Amén. Por eso nosotros celebramos también la Pascua, que es la cena del Señor, que nos motiva a volvernos a Dios de todo corazón, a reconciliarnos si estamos peleados con alguien, a limpiarnos si estamos practicando algo que a Dios no le agrada, y estar listos, aptos para participar de la cena. Amén. La cena del Señor debería ser causa de un gran avivamiento también para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es, hermanos, entonces, el buscar de corazón al Señor. Después de este rey, vino otro rey piadoso también. Miren, Josafat, Ezequías y también Josías. Son los reyes más piadosos que habla la historia. En 2 de Crónicas 34. Nuevamente se habían alejado de Dios, se habían olvidado del Señor, hasta que en la época del rey Josías encuentran en el templo, cuando van a limpiar, la ley del Señor, y el rey hace que lean la palabra de Dios, y él llega a un momento en que se quebranta. Y miren lo que dice 2 de Crónicas 34, 26. Mas al rey de Judá, que os ha venido a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis la palabra del libro, 2 de Crónicas 34, el 26. Miren, así tiene que ser usted cuando escuche la palabra de Dios. Por cuanto oísteis la palabra del libro,
y tu corazón se conmovió. ¿Qué hay que hacer para que se conmueva el corazón? Enseñar la palabra de Dios. No emocionar, no ser coach, no ser motivador, esos predicadores famosos que hablan cosas bonitas, psicología, humanismo, pero no trazan la escritura. Y esas otras cosas te podrán emocionar, pero no quebrantan tu corazón. Amén. Pero no tocan tu corazón. La palabra de Dios es la única que tiene poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque es el instrumento del Espíritu Santo. Y por eso dice el 27, gloria a Dios: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Qué importante es que usted lea, estudie la palabra del Señor, y que su corazón, al escuchar la palabra de Dios, se quebrante, se arrepienta, se convierta de corazón al Señor. Solo la Biblia, la palabra de Dios, tiene ese poder para transformar vidas. Amén. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. No usa falsos apóstoles ni falsos profetas de estos últimos tiempos, que son apóstatas. Usa la palabra de Dios, la sola escritura. Es la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo, ahí mismo, 2 Crónicas 35, en el versículo 18, hay algo que hace Josías que supera a lo que hizo Josafat y a lo que hizo Ezequías. 2 Crónicas 35, 18 dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Miren, hay una Pascua que celebró Salomón, donde mató miles de animales. Pero aquí dice que desde Samuel para acá no se comparaba con la que había hecho Josías. Superó a la de Ezequías, superó a la de Josías. Miren cómo él se entregó de todo corazón a Dios, y eso trajo también un avivamiento al pueblo. Entonces, miren, hermanos, qué importante es instruir al pueblo en la palabra de Dios. Qué importante es el discipulado. ¿Estamos aquí? Dígale que está a su lado: qué importante es el discipulado. Amén. Tienes que discipular. Tengo que discipular. Dígale: tenemos que discipular. Y tenemos que ser discipulados. Amén. Más adelante hay otra historia en el libro de Esdras. En el capítulo 7. Algo importante para nosotros como creyentes. Esto para usted como discipulador. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Usted debe inquirir en la ley de Jehová. Jesús dijo: escudriñen las escrituras. Eso significa estudiar a profundidad la palabra de Dios, no superficialmente. Cuando usted encuentre una palabra que no entiende, busque un diccionario. Cuando usted encuentre alguna costumbre, alguna cosa que usted no entiende, consulte, ¿sí? Qué sé yo, un comentario bíblico. Llame a su pastor por último y estudie a profundidad la palabra de Dios. El siguiente paso después de estudiar es cumplir la palabra del Señor. Primero tenemos que practicar la palabra de Dios. Entonces podemos enseñar
la palabra de Dios. Amén. Tenemos que practicar primeramente lo que enseñamos. Y eso fue lo que hizo Esdras. Estudió profundamente la palabra de Dios para practicarla y para enseñarla. Lo que dijo Jesús, enseñándoles a practicar todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estaré con ustedes todos los días. Eso es lo más importante. Tenemos que enseñar a practicar la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Más adelante está Nehemías. Después de Esdras, ya estamos terminando, este es el último. Nehemías, en el capítulo 8, dice, Nehemías 8, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías capítulo 8, dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿Cuántos aquí pueden entender? Sobre todo que estamos despiertos, ¿verdad? ¿Sí? El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? 6 horas. Y aquí en media hora ya nos queremos ir, ¿verdad? Dice, está aburrido, el pastor se demora mucho, ¿cierto? Desde el alba, 6 de la mañana, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban dormidos, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Estaban atentos, amén, al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre, ¿qué dice? Púlpito de madera. ¿Para qué? Para que todos lo puedan ver y escuchar. Que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, bueno, ahí nombra un poco de personas. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. ¿Y qué más? Se humillaron, eso hace la palabra de Dios, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Dice, y los levitas, el 7, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba dormido en su lugar. Así dice el 7. Estaba atento en su lugar. Y miren el 8, qué importante en el discipulado. Anote ese 8 en el discipulado. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Eso es importante cuando usted vaya a discipular. Leían claramente. Para que usted lea claramente, primero usted tiene que leer a solas, ¿sí? Cuando usted tartamudea es porque no ha leído. Y cuando usted ha leído 1, 2, 3 veces, cuando vuelve a leer se le hace fácil y se da cuenta que usted sí ha estudiado primero. Amén. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, no estaban pensando en otra cosa, volando en los laureles, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Qué más dice? Se entristecían al escuchar la palabra de Dios, porque ellos habían desobedecido todos los mandamientos y ahora estaban siendo contristados por el poder de la palabra. No se entristezca, dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La gente quiere escuchar mensajes bonitos, que digan gloria a Dios, aleluya, estoy en victoria, ¿verdad? La palabra de Dios tiene otro efecto, te quebranta, te hace llorar, porque te hace, dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué dicen ellos? Luego les dijo, vayan y coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor.
no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Ya escuchaste alabanza, no? El gozo del Señor mi fortaleza, ¿verdad? Miren qué importante, hermanos, es entonces instruir al pueblo en la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. No vana palabrería, no pensamiento humano, no filosofía, no psicología, no humanismo, ¿sí? No esos motivadores, coach, y qué bonito mensaje, ¿verdad? Y la gente va feliz y contenta, pero no es convencido de su error, de su pecado. Desde luego, cuando usted tiene a Cristo y sus pecados han sido perdonados y usted sabe que está con limpia conciencia, la palabra de Dios le va a producir gozo. Pero en el caso del pueblo de Israel, que habían abandonado a Dios, que se habían apartado de Dios, que habían dejado su palabra, la palabra les producía llanto, tristeza, se quebrantaban porque habían abandonado a Dios. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Miren qué importante es entonces lo que Jesús nos dice en Mateo 28 para la iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, todos sus mandamientos, que guarden. El énfasis del discipulado está en practicar, no en llenarse de conocimiento. Ojo, amén. El énfasis del discipulado está en practicar, no en llenarse de conocimiento. No es lo mismo que yo diga, a ver, Samuel, mira, vas a poner la olla, vas a poner 2 litros de agua, vas a poner ahí una yuca, vas a poner ahí un pescado, vas a hacer esto y le doy la receta. Y Samuel va y hace ahí que el chancho se quiere comer esa lavaza, ¿verdad? ¿Sí? Otra cosa es que yo me ponga a su lado y le diga, mira, así se hace un encebollado, vamos a picar así la cebolla, vamos a preparar así el pescado, vamos a hacer de esta manera, y le voy enseñando el cómo practicar. De nada sirve dar la palabra de Dios como una receta, como una fórmula, si no le explicamos cómo poner en práctica en nuestra vida diaria esa palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Miren qué importante era el discipulado para los discípulos de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Dice desde el versículo 1: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los discípulos que hablaban el idioma griego con los que vivían en Jerusalén y hablaban hebreo, de que las viudas de aquellos que venían de Galilea, del norte, que hablaban griego, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos la enseñanza de la palabra de Dios para servir a las personas. Esa no era su prioridad. Miren, el Antiguo Testamento decía que los diezmos era para los huérfanos, para las viudas, y la iglesia seguía practicando eso, seguía dando ayuda a las viudas, a los huérfanos. ¿Con qué plata lo hacían? Con los diezmos y ofrendas que el pueblo llevaba. Amén. Seguían cumpliendo la ley de Dios. Y entonces dice, no es justo que nosotros dejemos la enseñanza de la palabra de Dios. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Miren, hasta para servir comida tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo de la ayuda social. En la iglesia del Señor, hasta para barrer o estar en la puerta o servir, tienes que ser de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. No puede ser cualquier persona. Amén. Quisiera que esto lo leyeran aquellas iglesias que incluso contratan músicos inconversos. Imagínense, para la adoración. O ponen a cualquier persona a servir. No, tiene que ser una persona, dice, hasta para servir la mesa tiene que ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Pero ¿qué dice el versículo 4, volviendo al discipulado? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio
de la palabra. ¿Cuál es el trabajo más importante para un pastor o un líder? La oración y el ministerio de la palabra. La palabra ministerio es la misma palabra diaconía. ¿Sí? Somos diáconos de la comida espiritual. Y los otros diáconos son los diáconos de la comida física, de la atención a las personas. ¿Estamos aquí, hermanos? Miren la relevancia que le dan los apóstoles a la enseñanza o al discipulado. ¿Cuán importante es para usted el discipulado? ¿Cuán importante es para nosotros el discipulado? Amén. Yo quisiera que aquí esté toda la iglesia hoy escuchando esto, porque este mensaje es para toda la iglesia. Que toda la iglesia tiene que involucrarse en ser discípulo y hacer discípulos. Amén. Y terminamos con Hebreos, hablando del trabajo del pastor, que es orar y enseñar la palabra de Dios. Miren lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 13. Con eso terminamos. Hebreos 13, el versículo 7. No se olviden, acuérdense de vuestros pastores. Amén. Aunque en hebreo dice dirigentes, que les hablaron la palabra de Dios. ¿Recuerda usted al que le habló la palabra de Dios? ¿Quién le habló la palabra de Dios esta noche? ¿Ah? ¿Quién le habló la palabra de Dios esta noche? Amén. Dice, no se olviden de vuestros pastores, líderes o dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Uy, mi testimonio. Imiten, ¿qué dice? ¿Qué hay que imitar? Su fe, no sus debilidades. Amén. Su fe. Si hay algo que usted tiene que imitar a su pastor, no son sus debilidades, no son sus errores, su fe. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? 13:7. Acuérdense de sus pastores que les enseñaron, que les discipularon, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su comportamiento, de su conducta, es decir, el fruto de su testimonio. No su testimonio, porque muchos podemos nadar todo el océano y ahogarnos en la orilla, ¿verdad? El resultado de su testimonio. Imiten su fe. Amén. Imiten su fe. El 17. Obedezcan a vuestros dirigentes o pastores o líderes y sujétense a ellos. Esa palabra no nos gusta, ¿verdad? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí venir a orar por ustedes, hermano. ¿Sí? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Yo no quiero orar por hermano Raúl, ni bola me para, ¿verdad? No, tengo que hacerlo con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso para el cuerpo de Cristo. ¿Qué más tiene que hacer? Versículo 24, algunos no lo hacen. Saludes. Miren, hermanos, entonces está diciendo en el 13:7, acuérdense de sus pastores, no se olviden de sus pastores que les discipularon. Miren que el énfasis está en la enseñanza de la palabra de Dios, en el discipulado. Amén. No está en hacer show. ¿Sí? Hay muchas iglesias que más parecen un show, puro espectáculo, danzas y eventos y cuantas cosas, y 2 horas de alabanza, pero 10 minutos y de una prédica puro palabrería, pero no se les instruye en la doctrina, no se adoctrina a la iglesia, no se le enseña la palabra a la iglesia. Usted puede calificar en esta iglesia cuál es la prioridad. Amén. La instrucción en la doctrina, en la palabra de Dios. Por eso esta noche hemos querido hablar acerca de esto. ¿Cuál es la importancia del discipulado en la iglesia? Hemos visto en el Antiguo Testamento lo importante del discipulado, el avivamiento que trajo, los cambios espirituales que trajeron, pero también el juicio de Dios cuando abandonaron la enseñanza de la palabra de Dios. Cómo se levantaron generaciones que se fueron detrás de otros dioses. Cómo se levantaron hijos aún de un sacerdote que se fueron detrás de la avaricia.
porque no fueron instruidos en el temor de Dios. Amén. Qué importante es entonces que usted hoy haya aprendido que nada es más importante que ser discípulo y hacer discípulos, empezando en su casa, Jerusalén, en su familia, Judea, en su barrio, Samaria, y hasta lo último de la tierra, Machala, El Oro, Ecuador, América, Europa, Asia, África, donde Dios nos mande. Qué importante es el discipulado. Amén. Vamos a orar esta noche para darle gracias a Dios, pero también para decirle: Señor, queremos hacer un compromiso de ser discípulos y hacer discípulos.